Desde entonces nosotros planteábamos que la sociedad dominicana iba a pasar del liberalismo capitalista desde el 2002 hacia el progresismo constitucionalista. Y entonces eso tendría que ser explicado a partir de la Constitución del año de 2010. Pero nosotros estábamos hablando una década casi antes del 2010, cuando ocurre la reforma constitucional del 2010 que habilita la ley de inteligencia, que habilita la ley de ordenamiento territorial, que habilita el referendo, la ley, etcétera, a la ley de agua, etcétera. Pero quise hacer ahí en ese resumen que usted planteó y dijo, yo obvié el tema de los medios de comunicación, el tema del listín diario, el tema de última hora, el tema de los escritos en esa época, también nuestro paso por Estados Unidos, por Nueva York, eso se obvió. Yo lo obvié en lo personal, porque quiero introducirme en un elemento muy importante que tiene que ver con la evidencia, con la prueba histórica, hacia dónde van los procesos. Lo vamos a plantear desde la perspectiva local. En el día de hoy me involucré personalmente en buscar 15, 20 evidencias, tanto locales, geopolíticas, como internacionales, para entender el momento histórico en que nos encontramos hoy. Desde el 2012, del 2017 al 2022 han ocurrido 17 eventos internacionales, elecciones en América Latina y el Caribe. En esas elecciones, a excepción de Nicaragua, de Venezuela y Cuba, han surgido gobiernos que constitucionalizan los derechos sociales, los derechos políticos, los derechos económicos, independientemente de la condición ideológica o política de esos movimientos. Usualmente no son partidos políticos los que están ganando las elecciones en esos países. Son movimientos sociales que forman parte, que pasan a ser partidos políticos porque ellos han evolucionado más rápido que nosotros en función de la constitucionalización de los derechos fundamentales. Esa constitucionalización de derechos fundamentales les ha permitido a ellos tener liderazgo de tercera y cuarta generación. Es decir, los derechos indígenas, los derechos de los afrodescendientes, esos derechos ambientalistas que nosotros ahora estamos tratando de discutir. Nuestra sociedad, evidentemente, no es una sociedad que ha evolucionado desde el punto de vista capitalista como para poder garantizar derechos, servicios, etcétera, a toda la población. En aquellas sociedades latinoamericanas y caribeñas que ustedes están observando, que son las últimas 17 elecciones, esas sociedades garantizan los derechos sociales, políticos y económicos de esos individuos, porque esas sociedades están atravesando estos problemas básicos, elementales, que nosotros estamos atravesando en este momento. No hay agua, luz, servicios básicos, energía. Ellos garantizaron esos servicios básicos. Entonces, a eso nosotros le llamamos constitucionalismo progresista, que es garantizar el derecho a la vida, porque todo lo que existe tiene derecho a seguir existiendo, es un principio marxista, aunque no es un tema ideológico el tema de hoy. El tema de hoy es la constitucionalización de los derechos sociales, de los derechos políticos y de los derechos económicos, y también de tercera y cuarta generación. Entonces, nosotros hicimos lo que hacen los directores de periódicos, lo que hacen los departamentos de inteligencia de cualquier estado, lo que hace cualquier departamento laboral de cualquier empresa, tanto público como privada, para entender qué es lo que está pasando. Y lo voy a decir y lo voy a compartir y voy a pasar las hojas para que ustedes entonces a partir de ahí nos pregunten, porque no queremos hablar 40 minutos, queremos compartir, a partir de esto ustedes nos hagan preguntas. Entonces, paso rápidamente, no tiene ninguna prioridad, simplemente lo tomé al azar, tomando variables de qué está pasando en el mundo y qué está pasando en Haití, qué pasa en la región del Caribe, ¿no? Entonces, primer titular, República Dominicana registra la más alta abstención electoral de su historia democrática. En el exterior apenas votó el 21%, es decir, hubo un 71%, un 79% de abstención en el voto exterior.
las pasadas elecciones, 20 de 27 partidos, República Dominicana no alcanzó un por ciento, 1 millón no fue a votar, ¿no? Entonces hubo una división histórica, 3 partidos políticos, los principales partidos posguerra, los principales partidos del liberalismo capitalista, PRD, PLD, PRCC, desaparecen como partidos hegemónicos y van a pasar a ser partidos satelitales. En el caso del PLD, esa es la suerte que va a correr. Es nuestro punto de vista, como así ocurrió con el PRD en un momento determinado, ¿no? Partido reformista, 20 años hegemónico, partido satelital, ¿no? Y así. Así ha ocurrido con el PRD y con el PLD, que estamos viendo ese albor. Entonces, sobre esa base, vamos, para que me hagan las preguntas. Entonces, pero me fui también fuera. Y lo pueden pasar. Economías de América Latina y el Caribe crecerán apenas 1% en el 2023 en un contexto de crecientes incertidumbres. Tú no se lo pasa. Estamos hablando de las variables que vamos a enfrentar en el próximo semestre. Estas son las noticias que la opinión pública va a empezar a recibir. Ustedes la están recibiendo ahora, pero esos son los próximos 6 meses de lo que va a ocurrir en República Dominicana, que nosotros creemos, o lo que pudiese ocurrir. Banco de América, Banco of America sobre República Dominicana. El 2023 será de crecimiento y resultados fiscales decepcionantes, ¿no? Bancos regionales de Estados Unidos pierden depósitos, ¿no? El FMI predice que la contribución de China al crecimiento económico global será 2 veces superior a la de Estados Unidos. El presidente de Brasil cifra en más de 12.000 millones de dólares los acuerdos con China y los estados de la Unión Asiática. El 76% de los hogares de República Dominicana preocupados por la escasez de alimentos por COVID. El 27% de los hogares dominicanos carece de acceso a servicios médicos regulares durante la pandemia. El 28% de los hogares dominicanos redujo el número de comidas en la crisis post-COVID. El 15% de los hogares encuestados ha tenido signos de depresión, ansiedad, de salud mental. Eso es básicamente lo que está ocurriendo en la era post-COVID. Y entonces nosotros tenemos que tocar un tema muy importante con el COVID, porque el presidente Trump en Estados Unidos, en Miami, anunció la reelección y el muro fronterizo. Y ni hizo el muro y no pudo reelegirse. ¿Qué coincide entonces con los aspectos del giro político que está estrechamente vinculado con que los BRICS, que ya lo veremos más adelante, y con que el movimiento social de América Latina y el Caribe ha logrado la integración política y económica de las clases medias y los trabajadores? Las clases medias, los trabajadores latinoamericanos, estadounidenses, europeos, no pueden tener seguridad social, no pueden tener acceso a bienes y servicios en una sociedad capitalista. La sociedad capitalista, de la forma neoliberal, como ha venido la privatización sobre la base del descrédito del Estado, del desmonte del Estado, de la desindustrialización post-Trujillo, ha creado las condiciones necesarias para una implosión social. Por eso se da el 65, ¿no? La desindustrialización, ¿no? La necesidad de los recursos humanos, la necesidad de la explotación de los recursos humanos, la necesidad de la explotación de los recursos naturales, la necesidad de las minas, la necesidad de las tierras raras. Ya desde entonces los estados desarrollados veían en el mar Atlántico, veían en el Pacífico, veían en el Caribe la necesidad de la explotación del agua, de los recursos. Por eso ustedes ven que la general encargada del servicio de inteligencia del Comando Sur de los Estados Unidos viene varias veces a República Dominicana y viene varias veces a Haití. Porque estamos hablando de que en el Caribe hay aproximadamente un trasiego económico de más de 500.000 millones de dólares. República Dominicana es muy importante, pero no solamente por la riqueza que produce, sino por el traspaso del mar Caribe y el Atlántico. Recuérdense que el mar Caribe está nuclearizado en este momento, que Estados Unidos tiene una política de garrote de nuevo, en el sentido de que está perdiendo aliados. Ha perdido 17 aliados de 22, y los otros 3 son de un ala de la izquierda socialista, son más radicales. Entonces,
ese fenómeno también se está dando en Europa, se está dando en Estados Unidos. Entonces los norteamericanos no quieren perder el Caribe, no quieren perder Haití y no quieren perder a República Dominicana. Es en ese contexto, en un contexto de independencia del Caribe anglosajón y el Caribe anglofrancófono, es decir, unos procesos separatistas y revolucionarios inéditos que se están dando, por ejemplo en Jamaica, con el Commonwealth, que está planteando entonces la transformación revolucionaria a partir de los procesos separatistas e independentistas y antiimperialistas que ocurrieron hace 150 años atrás, luego del Maine. Estamos pasando a esa etapa. Ahora bien, yo voy a dar entonces algunos aspectos, vamos a otras variables que explican este análisis para nosotros llegar entonces a un punto donde entramos en las preguntas y respuestas. Porque tampoco es una bola mágica, tampoco la historia puede ser traducida a partir de la ilusión, sino de la concatenación de la teoría, de la práctica y la construcción de los procesos alternativos y de la construcción de procesos que van más allá de la pura teoría, sino de la praxis, ¿no? Entonces, vimos que en Estados Unidos un intento de golpe de Estado, hace poco, hace 2 años, un intento de golpe de Estado en Estados Unidos. Un año después del asalto del Capitolio, 700 acusados y solo 71 condenas. Ese es un proceso que nosotros planteamos que Estados Unidos anda en una guerra civil no convencional. La guerra civil de hoy no es la guerra civil de antes, un tanque contra otro tanque, una infantería contra otra infantería. Ahora hay una integración, una guerra ideológica, una guerra informática, hay una serie de guerras híbridas que tienen que ver con las sanciones económicas, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese proceso de transformación revolucionaria, Estados Unidos lo ha percibido y ha trasladado desde Medio Oriente, con los grandes derrotas y fracasos en Medio Oriente, con Siria, Afganistán, Yemen, Siria, expulsados a tiros de allí, han tenido que venir y han trasladado todo. Se despreocuparon mucho del patio trasero, pero mientras se despreocupaban por el patio trasero, mientras el general Soto Jiménez estaba en la Secretaría de la Fuerza Armada, habían sectores en República Dominicana que no era la izquierda clásica, que no era la derecha clásica, que eran los hijos de la posguerra que iban avanzando, que no tenían nada que ver con la guerra de abril, que no tenían nada que ver con el modelo de implementación, de concentración de capitales, y que no se siente identificado en lo absoluto, porque no tiene por qué sentirse identificado con el modelo político, económico de la República Dominicana, porque esos hijos de la posguerra, esos nacidos de la posguerra, esos después de la posguerra, no tienen ningún vínculo cultural con Trujillo o con Balaguer. Pueden tener el vínculo cultural con Leonel o con Peña en su última etapa, pero entonces ya el proceso de la República Dominicana ha venido cambiando. Y ha venido cambiando porque Estados Unidos ha perdido hegemonía mantiene el control político, tiene influencia política, pero no puede decidir la elección allí en Navarrete o en Pizarrete. Es decir, el control político que tiene la clase política dominante, la plutocracia dominicana, ya no es como cuando existía Balaguer, o como cuando Bosch determinaba una acción, o como cuando Peña ejecutaba una operación. Ya hoy se ha diversificado y nosotros creemos que hay nuevos agentes de liderazgo en la República Dominicana en materia empresarial, hay nuevos ricos, hay una nueva clase media, que desde el 90 hacia acá ha crecido más de 1 millón. Ese tipo de gente está despolitizada, ese tipo de gente lo que quiere es que le garanticen sus servicios, que el agua, que no se le vaya la luz, etcétera, su alimentación, por eso se gastan todos los alimentos. Esa gente potencialmente es la que podrá dar el giro político en República Dominicana que se está experimentando. Entonces, hay factores que le afectan a esa población, que es el banco, que es la seguridad social, que es sus ahorros, que es la alta tasa de interés. Ayer quebró el banco First Bank. Va más de 68 mil millones de dólares en un día para salvar el banco. Hay 198 bancos en Estados Unidos están en observación, 44 están a punto de quebrar. Quiebra del Silicon Valley Bank, la mayor catástrofe bancaria en Estados Unidos de la crisis del 2008.
Nosotros somos muy dependientes de los Estados Unidos en materia económica, en materia de política, en materia de turismo. Canadá, Estados Unidos ha emitido varias alertas frente a la República Dominicana y Estados Unidos frente a República Dominicana, pero lo hace vinculado a un tema político por el apoderamiento de la tierra, el apoderamiento de las costas, el apoderamiento de la riqueza, porque es un mercado, nosotros somos un gran mercado. Entonces China, Rusia, Irán, los BRICS, Irán, ¿no?, en la región, entonces eso está provocando un cambio cultural drástico, que ya se está manifestando con lo que nosotros le planteamos a él, al general, hace 20 años. Ya hoy en día, cuando, por ejemplo, nosotros observamos la división que existe en el Partido de la Liberación Dominicana, para aplatanarnos, para irnos a lo práctico, nosotros estamos observando un desplazamiento del polo del año 2020, ahí, que está polarizando con el polo que está en la actualidad. Eso lo vamos a hablar, pero no desde el punto de vista partidista, sí, pero sí político y geopolítico. Vamos a explicar qué está pasando, qué pudiese pasar post-Leonel, post-Danilo, post-Abinader, que es la entrada del progresismo constitucionalista en la República Dominicana, de nuestro modo de ver. Porque el presupuesto actual de la República Dominicana no garantiza educación, salud, servicios a la población, y apenas el 10% del presupuesto nacional, apenas el 14% del presupuesto nacional es controlado por el Estado. Entonces, en esas condiciones no va a ser posible mantener la gobernabilidad y la estabilidad democrática. Es decir, no va a ser posible manteniendo una presión tributaria de un 14%, cuando la Estrategia Nacional de Desarrollo plantea el 22%, va a haber paz social. Por eso usted ve que se disparan los intercambios de disparos. Por eso usted ve que se mueren 285 niños. Por eso usted ve que el presidente de la República, por más esfuerzos positivos que quiera hacer, no logra resolver los problemas, porque sencillamente él está administrando una economía apocalíptica que le viene dada a partir del post-COVID. Entonces él está enfrentando un proceso revolucionario, pero no aquel el de Camaño, no, sino el de la insatisfacción de la gente. No me resuelves el problema del tinaco, no me resuelves el problema del agua, transformo mi posición frente a ti, que eres el objetivo de mi sufrimiento. Y eso es lo que está pasando en América Latina y el Caribe. Evidentemente, esos movimientos sociales de América Latina y el Caribe nunca se detuvieron. La posguerra a nosotros nos agarró con 42.000 marines, pero ellos no detuvieron la lucha, ellos no detuvieron la resistencia. Y esa resistencia le está dando victoria y le va a seguir dando victoria. Y nosotros creemos que República Dominicana, en nuestra variable, en nuestras condiciones, en nuestra evolución social, política y económica, en nuestras características, nosotros no podemos suplantar un proceso en Venezuela y traerlo a la República Dominicana, porque eso es absurdo. O sea, igual la variable ecuatoriana, igual la variable boliviana. No, esos son procesos que connaturales a ellos mismos, a su propia cultura. Pero nosotros acá no tenemos la cultura democrática. Nosotros tenemos la cultura autoritaria. Vamos, 30 años de dictadura, 12 años de dictadura balaguerista. Luego, cuando hablo de dictadura balaguerista es el tema no ideológico, es el tema de los exilios, la tortura, etcétera, ¿no? Eso, el fraude electoral, etcétera, ¿no? Todas esas variables que nosotros las entendemos a partir de nuestra propia evolución. Pero una persona educada, formada, no va a comprender ese proceso, porque va a atender, su tendencia es a movilizarse desde allí. Por eso surge la fuerza del pueblo. Surge básicamente, en el caso de la fuerza del pueblo, surge básicamente por una renuncia a un concepto elaborado de posguerra que no resultó a fin de cuentas por el tema de que los partidos políticos fueron filtrados por la empresa, fueron filtrados por el Departamento de Estado, fueron filtrados por la sociedad civil, y eso permitió la despolitización, la relajación del Estado, la relajación de las Fuerzas Armadas, es decir, la politización de los fenómenos económicos, la politización del problema de la salud pública, etc. Entonces, quiero ya al concluir mi presentación leer algo muy interesante, que es lo que está en este momento constituyéndose en la atención primaria del mundo. Es la noticia más importante del mundo, aparte de la guerra en Ucrania del Este, en Europa del Este,
que es que el grupo de los BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha superado al grupo de los 7, al G7, ¿no? ¿Sí? Formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea, al representar una mayor parte del Producto Interno Bruto mundial. Eso se va a reflejar en las próximas elecciones congresionales, municipales, República Dominicana. Esa es básicamente la preocupación elemental de la clase dominante en la República Dominicana, de la fuerza del pueblo y de todos los partidos, porque es que a lo interno de esos partidos existen grupos progresistas. No importa si son de derecha, no importa si son de izquierda, son personas progresistas. ¿Qué es una persona progresista? Un empresario que genera riqueza, que genera empleo, que paga DGI, que paga ITEVI, que paga... ¿No? Fíjense que nosotros no somos anticapital. Esa gente no está de acuerdo con el anticipo. No puede estarlo. Con Leonel, sin Leonel, con el otro, sin el otro. No. Entonces, esa gente está observando que van a venir capitales de China, que van a capitales de Rusia, que van a venir capitales de Irán, que podremos comprar un 40% más barato las gasolinas en las estaciones si volvemos a Petrocaribe. Por decir algo, por decir algo. Lo mismo con el tema de las telecomunicaciones, con los satélites GLaSnode, con el WeChat chino. Es decir, nosotros creemos que entonces en ese mercado libre, en esa deficiencia, en esa decadencia del Departamento de Estado, en esa decadencia de los norteamericanos, para ellos avalar su propio modelo económico porque tienen 1 millón de muertos post-COVID, tienen una guerra civil interna, tienen el colapso de la seguridad social, tienen colas para alimentarse, van a recesión, están emitiendo papel moneda, la industria militar no puede sustentar el tema de la estabilidad interna en los Estados Unidos y todo ese fenómeno lo va a llevar a la desaparición de los partidos políticos en Estados Unidos. Ya Trump, ese es el reflejo. Trump es el reflejo de la antipolítica. Trump es el reflejo del capital industrial nuevo que surgió posguerra mundial, que en la posguerra crea las condiciones del desarrollo urbanístico, pero que es despolitizado totalmente. Que es muy parecido a lo que pasó en América Central, donde llegaron a tener un payaso de presidente, por decir algo. Y asimismo está ocurriendo en los países de América Latina, como cuando tuvimos a Bukele, al de Ecuador, Bucarán, ¿no? Entonces, fíjese cómo la gente, tanto en Europa, en América Latina, en el Caribe, se está desprendiendo de los partidos políticos. Otros movimientos lo están absorbiendo a los partidos políticos. Hay movimientos sociales fuertes en la República Dominicana, como por ejemplo el movimiento ambientalista, por decir algo, ¿no? Hay una enraizada cultura militar en República Dominicana de autoridad. La gente cree que los militares pueden hacer las cosas correctamente, porque tienen una formación determinada. La gente cree en los médicos. En los médicos, a los médicos dominicanos del sector público, la gente cree que son buenos médicos, que no tienen atenciones básicas. La gente cree que los profesionales dominicanos son muy buenos. Es decir, entonces es otra cultura, es otra sociedad, ¿no? Entonces, ahí entra un problema de integración. Nosotros creemos que en este momento esos sectores se están integrando, están negando los procesos, el modelo económico, por eso la queja usted ve en las redes. Nosotros creemos que hay en este momento un aislamiento de los partidos políticos, de todos los partidos políticos. Yo creo que el principal partido de la República Dominicana es el Partido de la Satisfacción. Yo creo que en la República Dominicana los partidos políticos que no se adapten a esta realidad que estamos planteando, una realidad geopolítica que le viene dada a partir de que el presupuesto nacional va a estar concentrado en pocas manos y que necesitarán los capitales chinos, necesitarán los capitales rusos, necesitarán el petróleo venezolano refinado por los iraníes y necesitarán, por ejemplo, paz en Puerto Príncipe. Pero la paz en Puerto Príncipe no va a venir con una invasión. La paz en Puerto Príncipe va a venir del lado de la garantía que ya está planteado el acuerdo, de la garantía de que puedan existir elecciones libres allí, o que ellos se puedan poner de acuerdo desde el punto de vista, para evitar que esa guerra civil se expanda hacia el este. Porque lo que estamos observando aquí no es más que la descomposición de la economía norteamericana que se refleja en Puerto Príncipe y que a su vez esa descomposición está generando la descomposición local, fruto también de problemas naturales nuestros propios. Entonces, ese de los BRICS va a generar, por ejemplo, la necesidad de que el gobierno próximo, por ejemplo, ya este gobierno, estuvo el presidente actual en el ALBA,
Estuvimos en el ALBA, coincidimos con el presidente actual en el ALBA, ¿no? Es decir, el presidente actual va al ALBA y se reúne con los presidentes que constitucionalizan. Yo no le quiero decir presidente de izquierda, yo le quiero decir presidentes que constitucionalizan derechos sociales, políticos, económicos, que cada persona tenga la capacidad de poder comer, mínimamente, ¿no? Esos países garantizan eso. El presidente fue allá. ¿Y a qué fue al ALBA? Si estaba rodeado de gobiernos izquierdistas, entre comillas. No, eso es un modelo económico diferente, que nosotros no lo podemos comprender porque estamos en el satélite norteamericano, pero que poco a poco se va a ir comprendiendo en la medida en que, por ejemplo, tengamos que pagar el tema de la deuda externa. No lo vamos a pagar con más deuda. Van a ser esos capitales los que van a oxigenar a la economía dominicana y van a oxigenar al próximo gobierno que surja, si es que surge, en el caso de que surja. Entonces, y aquí China avanza hacia el liderazgo mundial, supera por primera vez a Estados Unidos como principal destino de inversión extranjera. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Nosotros, en el caso nuestro, nos acompañan miembros de la dirección central del partido, dirigentes del partido importantes que andan con nosotros, veteranos políticos. ¿Qué nosotros creemos? Que para que se logre consolidar la democracia, tendremos que hacer una integración como la hacen la integración latinoamericana y económica, como lo hacen, por ejemplo, el G7 se integra. Ellos se integran y consolidan un pool económico y así subsidian a sus democracias, ¿no? Bueno, ya no tenemos a Duque en Colombia, ya no tenemos a Uribe en Colombia. Tenemos a alguien que por primera vez electo vía las urnas. Yo pienso entonces que ahora ya está, en este momento está en un proceso de ebullición del surgimiento de nuevas potencialidades en todas las escenas del país. Por ejemplo, si nos vamos a Manzanillo, ¿no?, a Pepillo Salcedo, observamos que allí el que va a ser alcalde de allí, que va a barrer, no es político. Él no milita en los partidos políticos. Aunque por leyes y por obligación del tema de la presión de la ley electoral le tenga que afiliarse a un partido político. Pero él no es miembro de ese partido político. Y así está sucediendo en todo el país. Entonces ya eso es una transformación cultural. Y esa evolución cultural, esa evolución política está manifestándose ahora mismo cuando yo le hablo. Porque hace 20 años yo le dije eso a José Miguel Soto Jiménez. Es decir, nosotros no lo veíamos, lo que veíamos eran estos factores. Ya veíamos en 10 años aquí no va a haber agua, decía yo. Yo iba a Constanza, me daba cuenta, con el difunto Roberto, nos íbamos al punto más alto de Constanza, abríamos la llave y no había agua. Digo, aquí, en 10 años aquí va a haber un problema. No es la mano de obra haitiana, no. Es nosotros como Estado, sí, porque nosotros no somos un Estado formal. Nosotros somos una nación que va construyéndose poco a poco de la mano de la alta concentración de capitales de 10, 12, 14 familias. Entonces, ese presupuesto debe ser socializado, no distribuido, socializado equitativamente, educación, salud, etcétera, ¿no? Entonces, en esa medida, nosotros creemos que el próximo liderazgo, los movimientos sociales, progresistas, los medios de comunicación alternativos y la sociedad civil organizada, con tendencia hacia la preocupación del medio ambiente, hacia el tema de los bancos de alimentos, hacia el tema de los satélites, hacia el tema de la soberanía alimentaria, hacia el tema de la seguridad ciudadana. Entonces yo pienso que, le hice una pregunta a Gregory Caimares ahorita, ¿qué va a pasar post Abinader? ¿Qué va a pasar post Leonel? ¿Qué va a pasar post Danilo? Imagínense ustedes esa sociedad que van a dejar ellos. Y esa sociedad no va a ser, de nuestro punto de vista, no va a ser posible continuar siendo dirigida por esos partidos políticos. Porque las demandas de la sociedad son más elevadas que lo que puede el Estado resolver los problemas. Y entonces el PRM se va a dividir, tal como se dividió el PLD, porque son grupos económicos. Es decir, allí no hay una tendencia de formación política que establezca que el crecimiento económico, que el desarrollo, que hay que garantizar los derechos sociales.
Entonces, ante esa imposibilidad, pues en este caso surge Leonel Fernández como alternativa a un vacío político que se genera de otro vacío político. Fíjense que hay 20 de 27 partidos que no tienen un 1%, que no tienen un 1% hoy. Entonces, van a surgir dos polos. Va a surgir el polo de la extrema, de dos extremas, pero va a haber un centrismo que es el voto independiente, que es el voto abstencionista, que es el que rechaza el sistema, entonces que va a incidir en la elección y va a tomar una decisión importante en el 2024. Y yo creo que en esa decisión que se toma en el 2024, nosotros creemos que si Abinader gana, nosotros vamos directo hacia una guerra civil no convencional. ¿Qué es una guerra civil no convencional? Lo que está pasando en Haití, que mataron 13. Lo que está sucediendo en el hospital, que se murieron 285 niños en 3 meses. Esas son guerras civiles no convencionales, guerras híbridas. Es decir, el fruto de la convulsión del modelo económico y la respuesta de la sociedad ante algo que no me resuelve mi problema, que me genera problemas de salud mental. Entonces, ahí en ese caldero, si surgiese Leonel no es eterno. Nosotros no somos eternos. Entonces, ahí va a surgir el proceso de ese vacío. Luego, post-Leonel, post-Abinader, ahí entra el liberalismo, el progresismo constitucionalista. Es decir, habrá que cambiar habrá que reformar la Constitución del 2010 de nuevo para evitar que el presupuesto, es decir, que el presupuesto no sea cooptado, que haya por lo menos dinero para darle medicina a la gente pobre que no tiene acceso a la medicina, que es lo que está pasando en este momento. Y nosotros pensamos que en esa etapa, Venezuela, Cuba, Puerto Rico se está revolucionando. Ellos van a ser independientes. Ellos ahora ya ellos fueron a las elecciones y sacaron 18% frente al PNP, frente a los demócratas, frente a los republicanos. El que fue es un individuo que no es de los partidos políticos, que es un movimiento social que se inscribió a través de un partido político que le prestaron y el tipo sacó 18% de las presidenciales. Se espera que él sea el gobernador en Haití, de Puerto Rico en las próximas elecciones. Así de rápido ellos sacaron al gobernador pasado. Entonces, cuando usted está observando todo esto, desapareció el PLD, desapareció el PRD y desapareció el Partido Reformista. Y los dos principales partidos políticos que se están debatiendo en este momento en las elecciones son dos movimientos sociales, porque no tienen la categoría de partidos políticos. Primero, el partido Fuerza del Pueblo no lo puede tener por el tiempo. De manera que es un partido electoral, que es un fenómeno, porque fíjense que viene de 0 a 18. De 18 a la casilla 3 en un año, en 2 años. ¿Cómo se explica eso? Entonces, esa es la respuesta que nosotros creemos que está dando la sociedad. Yo creo que la sociedad está dando una respuesta diferente al menú de ofertas que está planteando el sistema de partidos de la plutocracia. Entonces, a lo interno de esos partidos, entonces existe una lucha más dura ahora que a lo externo entre los propios partidos políticos. Porque hacia lo interno, por ejemplo, de Fuerza del Pueblo, hay mucho talento. Y a lo interno del PRM. Entonces hay gente en el PRM que no comulga, que piensa similar a nosotros. Y entonces toda esa corriente que también se da en la Fuerza Armada, que se da en los militares, que se da en los médicos, que se da en los arquitectos, en el colegio médico, todas esas corrientes están tomando espacio de poder. Y va a llegar un momento determinado en que, por ejemplo, el voto mujer, que ya está siendo demandado en este momento, yo creo que el voto mujer va a definir la elección y tiene que ver con un factor cultural muy importante, el gas, la comida, la comida cara, ¿no? Entonces yo pienso que ahí, en ese fenómeno cultural, con la penetración de la mujer, va a haber un cambio trascendental en República Dominicana y ese cambio trascendental no va a girar a la derecha como hasta ahora, no va a girar si gira a la derecha, vamos a la confrontación. ¿Por qué? Porque significa capturar presupuesto, significa capturar impuestos, significa apagones,
Y yo pienso que si el liberalismo capitalista que representa la fuerza del pueblo a lo interno de todos esos partidos progresistas, esa alianza de la cual ustedes hablan, yo pienso que hay un tercer polo, porque cuando se sumen dos polos, el polo oficialista con todos sus aliados y el polo oposicionista, que es la fuerza del pueblo con todos sus aliados, va a surgir un tercer polo. Así como surgió el PLD en el año 73, así como surgió el PRD en el 39, y así como Balaguer tuvo que crear el instrumento en el 61 en Nueva York. Ahora está esa evolución interna de los partidos políticos que se está reflejando, que yo pienso que es por lo cual usted me trajo acá. Usted me trae acá por el reconocimiento de esas posiciones coherentes que se han manifestado en el tiempo, que usted como conocedor de la historia dirá, coño, pero cuidado si eso es lo que viene. Entonces, yo estoy muy agradecido porque ustedes me han permitido decir estas cosas, ¿no? Con un público tan importante, con algo que yo no te pedí, yo no te pedí venir, ¿no? El general me lo dijo, me lo solicitó, y yo estaré honrado toda mi vida. Cuando ese niño no había nacido, ¿no? Ya yo veía a la madre, ya yo veía, entonces hay una relación, hay un vínculo, entonces ha crecido la relación entre nosotros, ¿no? Y eso ha meritado entonces, ya que el muchacho tiene 17, 14, 16, 18 años, ha pasado 16, 17, 18 años que yo no entraba aquí, pudiéndole haberle dicho a él, yo quiero venir a hablar aquí. Pero yo no podía venir a hablar aquí hasta que Leonel Fernández no lo juramentó. Porque entonces cuando se juramentó y Leonel Fernández le levantó la mano, entonces yo me di cuenta que tenía la razón histórica. Porque había pasado de un pensamiento político progresista dentro de la constitución psicológica de él hacia un avance político liberal, que nosotros no somos liberales. No lo somos, no podemos ser liberales, pero sí es dentro de la concepción ideológica que te plantea un avance significativo para el movimiento Quinta República. Porque el movimiento Quinta República se plantea sobre la base de las realidades. Al ser un objetivo político la conquista del poder, el militar lo ve no desde el punto de vista de la dialéctica, sino de la concreción de la realidad a través de este proceso. Y yo lo veo esto como una bienvenida. No, nosotros somos partícipes que en Fuerza del Pueblo y los partidos políticos. Nosotros creemos que en el PRM hay que dar la oportunidad a Guido a que él sea vencido 90-10. Por ejemplo, ¿no? Nosotros creemos que en la Fuerza del Pueblo debe permitirse que Leonel venza a alguien 90-10. Igual en los reformistas, por decir algo. Si valiese la importancia de que las elecciones fuesen limpias, ¿no? Entonces, esa es la dinámica. Yo creo que en este momento estamos traspasando el túnel desde la posguerra hacia el progresismo constitucionalista. Muchas gracias. Ojalá le haya gustado.